nosotros hicimos una pregunta así como provocativa nomás, doctor, para empezar esto. ¿Por qué consideras que hay una causa contra Abdo y no contra Cartes? Bueno, yo quiero hacer un breve, vamos a decir, contexto de este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Sabes lo que pasa? Aquí hay dos cuestiones que no solo atañen a Paraguay, sino a nivel internacional. Ujú. En primer lugar, está el ataque a la institucionalidad de las repúblicas, ¿sí? Si vos ves desde la invasión de los seguidores de Donald Trump al Capitolio, Sí. terminando por la embestida de Ecuador en la embajada en el consulado de México, etcétera. Entonces estamos viendo un tema de destrucción institucional, vamos a decir, como una línea política de construcción. Y no hay capacidad de respuesta. No hay capacidad de respuesta. Más allá del conflicto de tomar partida, porque generalmente la gente quiere tomar partida en las cosas y en realidad no lo establece racionalmente. La ONU es incapaz ahora de llevar paz a Medio Oriente. Sí. Es incapaz como institución internacional. Más allá, reconozco que tiene muchas... Nunca luego la aristas. ONU tuvo mucho peso, ¿no? Esto ya desde la guerra contra Irak y todo, toda la ola de terapia. Hoy el Mercosur no sirve para nada. Ujú. Toda tu audiencia que piense en este momento qué le trajo de bueno el Mercosur. Sí. No sirve para nada, literalmente no sirve para nada, ¿verdad? Entonces nosotros uno es ese contexto, y el otro contexto que es estructural también, es el tema de las organizaciones criminales. Ujú. Es decir, yo creo que aquí hay dos cuestiones muy estructurales. Se está revisando en el mundo capitalista, se está revisando indudablemente el tema de la democracia republicana como tal, que no es aceptado por amplios sectores muy conservadores que tienen intereses económicos, etcétera, ¿verdad? Lo segundo son las organizaciones criminales que tienen sus patas y dieron un salto cualitativo, vamos a llamarle, ¿verdad? Porque hoy las organizaciones criminales ya no es que financian políticos, ellos mismos entran a hacer política. Claro. Yo te digo una cosa, aquí tenemos varios personajes que cumplieron el sueño de Pablo Escobar Gaviria, porque Pablo Escobar Gaviria quería ser presidente de la República, Sí. llegó a ser electo diputado. Recuerdo. Entonces, es decir, es ocupar eso. Y ahí voy a responderte, ¿verdad? Permitime una cosa ahora que me decís lo de Pablo Escobar, porque y lo que estás diciendo nomás de esta línea política, de este quiebre institucional generalizado, vamos a decir de una forma. El otro día con esta cuestión de Jorge Torres que le hace que habla con Milei, que Milei le putea y tal, un youtuber argentino que es pro Milei, además de decir que Jorge Torres es zurdo, imagínate, pero yo entré a su perfil y la foto que el tipo tenía era de Milei, de Pablo Escobar y de Messi. Esos eran como sus ídolos. Imagínate la mezcolanza. Digo nomás yo, Muy ¿verdad? loco, O sea, muy vos ves loco. un Milei ahí, Pablo Escobar, o sea, y es un chico joven, ¿verdad? O sea, después podemos entrar también si tenemos tiempo en eso, pero como esta generación joven también está como un poco perdida en ese sentido, ¿no? Obviamente estamos generalizando, pero Bien. ¿cómo es posible que le hayan apoyado a Milei o a Trump o a Bolsonaro o a Bukele, por citar algunos nombres? Pero bueno, ahora quería recordar nomás. Bueno, y terminando con eso, yo creo que aquí nosotros tropezamos con esa misma situación. ¿Sabes que cuando en la burbuja política se dice, ¿verdad?, estamos en una crisis institucional, en realidad a la gente de la calle no le significa absolutamente nada. Entonces, ¿pero qué sí significa? Significa cuando el motochorro o el asalto a una niña o una violación, etcétera, que existe, y sin embargo los poderes o la policía no hacen nada. ¿Por qué? Porque la relación con esos sectores está naturalizada. ¿Por qué te parece que cuando hay, por ejemplo, un asalto a un político o a alguien que tiene mucho dinero, se le robó esto, aquello, lo otro, en 12 horas está resuelto el caso? En 12 horas está resuelto. Pero si Juan Pérez se va a denunciar algo,
pueden pasar años y no se soluciona absolutamente nada, sabiendo quién es el culpable, teniendo todos los indicios, ¿verdad? Ahí es donde nos alcanza esta falta de institucionalidad. Yo decía en el proceso electoral del 2023, me preguntaba por el tema del fiscal general del Estado, en quien en realidad se depositó mucha expectativa. Vamos a ser sinceros, muchísima expectativa, porque es un señor que tuvo un desempeño bastante interesante como juez y después en algunos casos emblemáticos, como el caso de Curuguatí, que defendió su posición, no renunció tampoco y finalmente terminó ganando eso, ¿verdad? Pero yo siempre decía que si aquí gana Santiago Peña y consiguen una hegemonía política y controlar las instituciones, más tarde o más temprano él va a ser funcional al cartismo. ¿Y por qué? Y porque está envuelto de una situación. Él sabe que va a juicio político. Es más, yo no sé si es verdad o no eso. Está muy generalizado que supuestamente existiría una causa de coacción sobre él, ¿verdad? Entonces, si vos tenés ahí una maquinaria enfrente que te pasa por encima ante cualquier situación, y esto es lo que ocurre. Pero doctor, vos podés renunciar, podés empezar las causas y que te hagan un juicio político. O sea, Emiliano Rolón no hizo nada de eso. O sea, vos siendo senador, vos denunciabas, vos fuiste parte de una comisión, investigaste, hiciste un trabajo, horas, madrugadas enteras trabajando, leyendo, porque como decía en el informe y en tu presentación ante la CBI, esto no me está llevando, no estoy sacando cosas de los medios, como cuando se le hizo el juicio político a Lugo, que decía, no, está todo escrito allí. No, te basaste en documentos, revisaste. Es decir, si vos querés hacer bien tu trabajo, después alguien le puede decir, le vamos a sacar a Jorge Querey como le sacaron a Katia González, y bueno, listo. Vos sabías que ese era tu riesgo. Yo sé que vos corriste, yo estuve presente, y voy a tener que decir esto porque no es una cuestión, no estoy contando nada de otro mundo. Yo estuve presente en una reunión de la bancada de senadores del Frente Guazú. Yo no era senador, pero me permitían ustedes estar, donde se habló de este tema al comienzo y se te alertó a vos de los riesgos que estabas corriendo. Recuerdo que Sixto Pereira casi te dijo que no te metas. Como diciendo, Jorge, vos sabés dónde carajo te estás metiendo, ¿para qué te vas a meter en ese quilombo? Como diciendo, podés terminar muerto, te pueden sacar el Senado, y aún así lo hiciste. Entonces yo digo, ¿por qué Emiliano Rolón, si tiene todas las herramientas, bueno, pues que haga algo y después que lo echen? Y vamos a salir a defenderle a lo mejor. Yo creo que es importante diferenciar un poco dos cuestiones, ¿verdad? Uno es la lectura que uno tiene que tener, que es importante. ¿Sabes por qué, Leo? Porque lo que yo creo es que nosotros no nos tenemos que quedar en esos análisis, que incluso nosotros lo hicimos en la bicameral, sino que tenemos que proponer cosas. Tenemos que decirle a la gente, esto nosotros vamos a solucionar de esta manera si gente como nosotros llega al gobierno. Así ¿verdad? es. O sea, ¿por qué? Porque si no caemos en una situación donde pareciera que no tiene salida esto. Y lo otro es la individualidad. Es decir, yo te digo una cosa, se está empujando a este país a que cuando vos tengas una agresión, sea privada o sea desde el Estado, lo soluciones con un tiro en la frente al que te agredió de esa manera. No estamos lejos de esa situación. O sea, vos ponete en el lugar de una niña que es violada, ¿qué harías en tu papel de papá? ¿Qué vas a hacer en esas circunstancias si sabes que la justicia no te responde? Se está abriendo las compuertas a justicia por mano propia y eso es tremendo, tremendo. Justo, puede ser justo en algunas circunstancias, pero de que genera un caos en la vida de la sociedad, genera un caos en la vida de la sociedad. Entonces, a mí me parece que es importante diferenciar eso. Yo soy una persona que todo el día, incluso ahora, me paso escribiendo sobre incluso estos temas ya pasados, cómo podemos superar. Yo te digo una cosa, aquí está ocurriendo algo muy grave y el doctor Emiliano Rolón tiene que tener en cuenta. El Senado de la Nación, con los dos informes de las bicamerales, con los dos informes, la primera, caso Messer, del 2019, y el segundo, el 2022, caso lavado de dinero, organizaciones criminales, etc.
En los dos casos se presentó denuncia por decisión del Pleno del Senado. Se presentó denuncia a la Fiscalía. Y el fiscal ahora dice que no está enterado. El doctor Emiliano dice que no está enterado. Así dijo el domingo. Es muy delicada esa situación. Es decir, de pasar a cajonear, como lo decíamos siempre Sandra Quiñones, hoy estamos ante la situación de que él dice desconocer. Yo te hago una pregunta, yo no soy abogado, creo que vos tampoco, no. ¿verdad? Pero te digo nada más una cosa, ¿esto no es obstrucción a la justicia? ¿Obstrucción a la investigación penal? Muy grave es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, yo te digo una cosa, fíjate que la gente a veces olvida, y yo creo que hay problemas, y le entiendo a la gente, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos, llegamos a la conclusión, si la gente lee los informes, se da cuenta que en realidad estamos sacando a luz todo un manejo de estas organizaciones criminales y cómo diferentes actores, donde Horacio Cartes es uno más, prominente, importante, etcétera, etcétera, pero es uno más. Aquí hay una estructura delictiva, como siempre suelo decir, aquí la pelea no es terminar con la mafia. Aquí la pelea es para que yo me pueda subir en el lugar del padrino. ¿Entendés? Y esa es la situación con la que nos vemos confrontados. Vos nunca vas a escuchar que el grupo del, no sé qué líder narco de la frontera se le mató y bueno, y se terminó su... No. Comienza una batalla entre ellos, se matan entre ellos para ver quién se queda como el líder del... Claro, es como los territorios, ¿no?, que ellos manejan. Bueno, lleva eso convertido a un país, ¿qué significa, verdad? Y eso está ocurriendo. O sea, hoy lo que veíamos en México hace algunos años, ¿verdad?, donde ser novia de un narco era cool. Bueno, mi papá decía eso, doctor Jorge Querey, años atrás, en los 90, le decía a los fiscales, a todo el mundo que pasaba, vamos a convertirnos en Colombia. En aquella época la Colombia de los atentados, de Sí. Pablo Escobar, y vamos a convertirnos en Colombia. Y bueno, ahora estamos más cerca de México que de Colombia. Y de hecho creo que estamos en el ranking cuarto, ya o quinto de crimen organizado. O sea, no estamos dimensionando realmente esto. Era como vos decías, la gente de la calle tiene sus problemas. El micro, no puedo llegar a fin de mes, no tengo trabajo, subió el tomate. O sea, esas son las cosas que le están... Me voy a un hospital, no hay remedio. Hay que hacer una pollada, una rifa, o sea, son cosas del metro cuadrado, como dicen los especialistas en campañas políticas. No están pensando en cómo se está acaparando todo. Ayer escuché una cuestión de Milei Sí. que me dejó realmente impactado, ¿verdad? Impactado. Porque él está con una política económica de atraer los dólares de los empresarios que están ahí. Y en la conferencia que hace con unos empresarios ayer en Yao Yao, creo que se llama el lugar, sí. ¿verdad? Él agarra y dice, traigan sus dólares. No me importa de dónde sale. Lo que me importa es que traigan. Y eso es blanqueo institucionalizado. Eso es blanqueo institucionalizado. Es decir, yo cuando estoy en una organización criminal, tengo que tener dos cosas nomás. Uno es que no me maten cuando hago el acto delictivo, ¿verdad? Que en realidad no tienen noción. Yo una vez tenía un amigo que estaba preso en Tacumbo y me fui a visitarlo porque era un amigo de infancia, etcétera, etcétera. Yo le dije, vos no pensás que te pueden matar cuando entras a robar, etcétera. No, me dice, yo salgo todos los días como si fuera que me voy a trabajar. Claro, es su rutina, digamos. Es su rutina. Una cosa tremenda, ¿verdad? O sea, no es una rutina cuando salís vos y que te puedan matar, ¿verdad? Lo segundo es tener cómo canalizar tu dinero, porque es un drama canalizar. No es fácil canalizar dinero y dinero grande, ni qué decir. ¿Entendés? Le preguntan a Milei, $50,000, vos no le vas a preguntar, no. 50 palos verdes, 50 millones de dólares y no le voy a preguntar de dónde viene. O sea, estamos... Y ya nadie dice nada. dimensión, ¿Hay un móvil ¿no? o yo estoy...? Sí, permitime, doctora, que está Jessica Martínez, móvil Dinelco, por favor. Sí, hace cuestión de una hora aproximadamente una aeronave
Sí, hace cuestión de una hora aproximadamente una aeronave capotó aquí en el aeropuerto Silvio Pettirossi, donde una aeronave ligera de instrucción Cessna 150 habría tenido en este caso un desperfecto. No se conocen aún los detalles. Esta aeronave tiene matrícula ZPBYA y justo en la zona conocida como pista 20 o pista 20 es donde ocurrió el incidente. Con respecto al estado de salud de los tripulantes, que serían 2, aún se desconocen esos datos que estaremos ampliando también en minutos. Muy bien, gracias Jessica. Ahí vemos la aeronave. Entonces, este accidente aéreo en la cabecera del aeropuerto. Ayer hubo otro, creo, ¿no? Ahí que también en el Chaco. Doctor Jorge Querey, en esta entrevista, ¿viste la entrevista a Rolón? ¿Llegaste a ver? Que le hizo Luis Vareiro. Y cuando Luis le insiste, le dice, hay un informe de CEPRELAT. ¿Vos conociste ese informe o no? Sí, yo conozco todos los informes. ¿Y qué hay en ese famoso informe que el fiscal nunca vio? Dice que nunca vio él. Y en ese informe lo que se tiene es, básicamente está trabajado por OFAC, ¿verdad? Es un cruce de pedidos, etcétera, de informes, etcétera, y que es desarrollado en un documento. Esos documentos están todos en el Congreso, ¿sí? Porque como nosotros recibimos oficialmente como comisión bicameral, lo que hicimos fue poner en un disco duro portátil, ¿verdad? Todos esos documentos, y eso entregamos con el informe final. En el informe final no están los documentos, están las conclusiones de los documentos. Uh-huh. O sea, cuando se habla de que al señor Horacio Cartes se lo caracteriza en algunos ámbitos como el jefe de X organización criminal, en realidad, y pongo la referencia de ese lugar, no lo estoy diciendo yo, no es mi opinión. Lo dice un documento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Entendés? Cuando se dice, habla del tráfico de cigarrillos, etcétera, etcétera, y habla de una estructura logística que se dedica a hacer todos los tráficos, armas, cigarrillos, cocaína, etcétera, etcétera, no lo digo yo. Está en un documento que obra en ese disco duro portátil de la Policía Federal del Brasil con escuchas telefónicas donde ellos tomaron los registros, todo eso, y vinculan a líderes de las tabacaleras de Salto del Guairá. Es decir, todo lo que dice en ese documento, hay un documento respaldatorio que está en ese disco duro. ¿Y cómo el fiscal no sabe de este documento de CEPRELAT? No, yo creo que, yo creo que es un intento de hacerse el ñembotagüí de la situación, ¿verdad? Creo que va a ser complejo salir de esto. Nos va a costar porque se mueve demasiado dinero, Leo, en esto. Se mueve demasiado dinero. Estamos hablando, imagínate vos que lo que nosotros poníamos en el informe, por ejemplo, de lavado de activos y tráfico de drogas, por ejemplo, esa cantidad de drogas que cayó en Europa. Estamos hablando de 3.500 millones de dólares, estamos hablando al mercado europeo. 3.500 millones de dólares. Y son 2 cargamentos. Y se estima que de todos los contenedores que llegan a Europa, entre el 2 y el 7% nomás se revisan. Te quiero preguntar, doctor, por algunas terminologías. Dijiste recién OFAC. ¿Qué es OFAC? Para que la gente sepa. Es la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. Ok. ¿Y GAFILAT qué es? Es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es la estructura organizativa que hace un seguimiento, vamos a decir, una estructura que hace seguimiento al tema del lavado de activos y establece los controles que son necesarios. Por eso que se pasan los exámenes cada cierto tiempo. Y ahí hay como una calificación. Y hay como una calificación. ¿Y ahí qué pasa con Paraguay? Paraguay estuvo a punto de entrar entró en lo que se llama una lista gris, y después hay una lista negra, ¿verdad? Uh-huh. En una lista gris
En el 2010, en el gobierno de Lugo, se hizo toda una gestión, se salió de eso, se entró a la lista blanca. De ahí siguió un poco todo este proceso. Hace 2 años estuvimos a punto de entrar y nosotros hicimos, desde el Congreso hicimos lo que correspondía, aprobamos todas las leyes que eran sugeridas, etcétera, etcétera, lógicamente adaptando un poco. Hay muchas cosas que no están siendo llevadas adelante de esas recomendaciones. Y bueno, se evitó un poco por todas esas medidas, se evitó un poco el entrar de nuevo a esa lista gris, ¿verdad? Uh-huh. Pero en realidad este asunto a veces da para encarar de muchas maneras, porque vos fíjate que yo le llamo a Orué, cuando es subsecretario de Estado de Tributación, y le pido unos informes. Él me llama y me dice, no te voy a dar los informes. Telefónicamente me dice, esto es una infidencia. Me dice, no te voy a dar los informes, pero presenta ante el juez y el juez tiene que decirte que sí, y ahí yo no hay problema, te voy a dar todos los informes. Y así hicieron. Hicimos en algunos casos y en otros casos no, ¿verdad? Finalmente no tuvimos, pero yo creo que la información era absolutamente relevante, porque nosotros, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que pudimos construir en ese momento? Uno es corredor logístico, es decir, la hidrovía y el Chaco confluyen ahí y se diferencian en 2 rutas. Una, la ruta del norte, de Concepción a Pedro Juan, Salto del Guairá, etcétera, para el mercado brasilero, que es un mercado para drogas, armas, etcétera, es un mercado gigantesco, ¿verdad? Yo le decía al presidente Lula cuando nos encontramos la última vez, le dije, presidente, me preguntó, así en charla, en una conversación en confianza, me dice, ¿y qué pensás del presidente, de tu nuevo presidente? Me dice, ¿verdad? Y qué sé yo, y bueno, y tocando un poco esos temas, le digo, mire, presidente, yo lo que digo es una cosa, este tema de organizaciones criminales hay que encararlo, y ustedes tienen que ser los más interesados en eso. 90% de las armas pesadas que llegan a los narcotraficantes o a las redes del PCC o el Comando Vermelho pasan por Paraguay, y 50% de las armas livianas de contrabando pasan por Paraguay, le dije. Bueno, y después no hace mucho estalló todo este tema de los operativos de tráfico de armas, ¿verdad? Y la otra ruta es el río Paraguay, la hidrovía, ¿verdad? La primera que decís que va a Brasil es por tierra. Por tierra, sí. Viene por avión de Bolivia, etcétera, etcétera. Bajan en el Bajo Chaco, ahora ya también en Concepción, incluso un poco más allá. Pero en ese tiempo fundamentalmente era el Chaco. Era el Chaco. Esto es, perdón, desde la época de los 60, digamos, cuando de Conexión Latina, aquellos libros, o sea, siempre vinieron al Chaco, digamos, de ahí empezaban a bajar. Claro, no en la envergadura de ahora, pero no, claro. Entonces cruzan y por vehículo llevan a Brasil, ¿verdad? O a veces cruzan la avioneta, ahora ya cruzan las avionetas directamente y van hasta Brasil muas veces, ¿verdad? Uh-huh. Vuelos bajos, pequeñas avionetas de esas que algunas que caen de repente. Sí. Y después los contenedores por la hidrovía. Ese es para el mercado europeo y africano, ¿sí? ¿Eso llega a puertos en Montevideo o llega a puertos en Buenos Aires? ¿O cómo baja de la hidrovía y llega a Europa después? Y normalmente los contenedores van directos, ¿verdad? Ah, ya van directos. Ya van directos. Ah, ya, ¿verdad? Digamos que por ruta marítima. Claro, por ahí pues está el tema del carbón, eso el carbón con la droga, los tarros de pintura y todas esas mañas que la muchacha y la hinchada del Gran Ciclón consigue, ¿verdad? Uh-huh. Entonces va. Entonces, en primer lugar, canal logístico. En segundo lugar, es lugar privilegiado de lavado de activos. ¿Sí? Y nosotros no pudimos romper con esos informes. Ustedes recordarán las confrontaciones duras que tuvimos con la gente del Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Y yo te iba a preguntar, en ese informe, justamente ahí que hablabas de la ruta del narcotráfico, las armas... ¿son la misma ruta del tráfico de cigarrillos? ¿Es la misma, digamos, logística que se usa para...? Porque, a ver, todo el mundo sabe que la empresa Tabesa produce una cantidad inmensa de cigarrillos, creo que para 60 millones de habitantes si fuéramos nosotros, y acá somos 7 millones, 6.
incluyendo niños, bebés, los que nos fumamos, o sea, no hay cómo. O sea, todo esto efectivamente va al exterior. Tabesa siempre dice, nosotros no tenemos nada que ver porque nosotros fabricamos nomás. Hay otro que es el que lleva. Yo no tengo nada que ver. Yo hago y después el que viene a comprarme el problema del otro. Persíganle al otro. Bueno, pero vamos a entrar en eso en un rato. Pero hay una ruta, digamos, de contrabando de cigarrillo que es real, porque vemos miles de veces, hemos visto informes en Brasil, atajaron en no sé dónde, la marca 8, que es un número 8 que se fabrica también en Tabesa, creo que representa el 20% de los cigarrillos que entran de forma ilegal al Brasil. Es decir, nadie puede discutir, ni José Ortiz, ni Cartes, ni Peña, de que Tabesa fabrica cigarrillos que terminan siendo contrabandeados al Brasil. Vuelvo atrás. Ellos dicen, yo no tengo nada que ver, pero después vamos a hablar de eso. Mi pregunta es, esa ruta que lleva el contrabando de cigarrillos, millones de dólares son, ¿es la misma ruta de la droga y de las armas? Sí, es la misma ruta. Y eso está muy, muy bien relatado en un documento de investigación de la Policía Federal del Brasil sobre 8 gerentes del tráfico de cigarrillos del Brasil. Y ellos, en la intercepción telefónica, ese documento, repito, está en el disco duro removible del Senado, ¿sí? Eso, en esa investigación que tiene, no sé, 400, 500 hojas, tiene ese documento del Brasil, ¿verdad? La Policía Federal de Brasil, en los escuchas telefónicas le dice, mándeme X cantidad de cigarrillos, ¿cuándo me puede traer? Etcétera, etcétera. Bueno, y hable con fulano y pídale que, y tráigame también con un poco de la blanca, le dice. Hay grabaciones de eso. O sea que está comprobado, digamos, que es así. Claro, y los mismos nombres. Ahora yo no tengo fueros como para algunas cosas expresarlo tan alegremente. Tengo que ir cuidando con prudencia, sin callarme. No me voy a callar. Vos me conocés a mí, Leo. No me voy a callar nunca. Pero tampoco eso no quita que yo no sea prudente. No, por supuesto. Pero estamos hablando igual cosas que ya que vos claro, ya publicaste en ese disco duro, digamos. O sea. Pero los nombres de los encargados a quienes hace referencia a ese documento de pasar son los mismos nombres de los gerentes de Tabesa de Salto del Guairá. ¿Eso que llamaban por teléfono? Sí. De los gerentes que le llaman, los brasileños le llaman gerentes. Claro, no son oficiales, digamos, no son... Es así. Entonces, eso, lo que nosotros decíamos... y te sumo otro elemento. Vos decís el tema del contrabando. Está bien. Nosotros le dijimos, incluso yo le... Perdón, quiero seguir con esto. Si vos traficás cigarrillos y esa misma ruta es de drogas y de armas, y entonces hablamos de que hay armas que llegan, no sé, al PCC, algunos ya hablan de que llega a Sinaloa. Es decir, estamos hablando de una conexión, de una red internacional de delitos, de crimen, de contrabando, de lavado de dinero, donde están grupos económicos fuertes, donde cada uno maneja su ¿cómo te voy a decir? Su mercadería, digamos. Es decir, uno maneja cigarrillo, otro maneja droga, a veces se mezclarán, digamos. Pero quiere decir que hay conexiones entre estos grupos, porque ¿cómo va? Claro que sí. Fíjate que en el documento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dice, cuando habla del manejo en Brasil, hablan de 2 grupos. Y de ahí pues surge la famosa acusación de Hezbollah y de la unión con el terrorismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque dice que el tráfico de cigarrillos en el Brasil está manejado por el PCC y por Hezbollah como fuentes de generación de recursos. Aparte de las actividades que tendrá, claro. En ese documento es donde dice eso, ¿verdad? O sea, el PSC, este grupo narcotraficante que es fuertísimo, maneja el tráfico de cigarrillos interno en el Brasil. Sí. Eso dice el informe. Eso dice el informe el informe de Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, vos fíjate que esos 2 grupos hay, ¿verdad? Ahora, vos fíjate lo otro.
desde Brasil a Europa también va droga, ¿sí? Sí. Y por hidrovía también va droga y otras cosas más. ¿Qué grupo es el más fuertemente involucrado en Europa? La denominada mafia siciliana, creo que Ndrangheta, no sé pronunciar muy bien la Ndrangheta. Sí. Ese es el grupo identificado con el tráfico de drogas, de cocaína en Europa. Es decir, estamos hablando de una conexión que viene desde el norte de los países sudamericanos, pasan por el corredor logístico paraguayo y van al mercado brasilero y al mercado europeo y africano, ¿verdad? Eso para mí queda muy claro. La otra cuestión era, a ver, perfecto, pero ¿cómo ganan dinero los que están por aquí? Y ahí es que investigamos un poco una parte, y el lavado de activos se hace a través de casas de cambio. O sea, ¿cómo vuelve la plata, Sí, digamos? sí. Hay un documento, pero sin desperdicio, donde analizan unas 15 casas de cambio. La gran mayoría de ellos en frontera. Y vos sabés que... ¿Y quién generó ese documento, doctor? Ese documento generó CEPRELAT. Ese documento generó CEPRELAT con informes desde... hay unas bases de datos, se llama, en este momento no recuerdo, es una base de datos Sí. del movimiento financiero. Creo que en este momento no recuerdo. Es como una consulta, ¿viste que hay consulta, por ejemplo, para ver si vos querés tener el movimiento marítimo de la soja? Ajá. Vos podés agarrar y hay programas, hay como software, websites, digamos, sí. ¿verdad? Que te muestran todo, vos pagás sí. y entras en todo Sí, eso, ¿verdad? sí, absolutamente. Bueno, así mismo en el tema financiero hay, ¿verdad? Ah, ok. Enrum, no recuerdo bien el nombre en este momento, ¿verdad? Entonces ahí se arma un informe sobre casas de cambio, sobre financieras. Aguantame un momento, doctor, para ordenar esto y quiero hacer la primera pausa. Estamos hablando de, ya lo dijimos, la ruta del cigarrillo es la misma de la droga y de las armas. Hay combinaciones con el PCC, hay escuchas telefónicas que hablan de los, entre comillas, gerentes de cabeza del lado brasilero, que son los que reciben el cigarrillo y piden otras cosas, en este caso cocaína o armas, lo que sea. Hay grabaciones, hay informe de las Naciones Unidas, es decir, ahora queremos ver cómo reingresa la plata a Paraguay, porque vos estás marcando la mercadería. Bueno, cómo vuelve la plata. Permitimos una pausa y después contamos. Dale. Vamos a la pausa. Doctor, estábamos en el bloque anterior, en la última parte, explicando la ruta que coincide, por usar un término, del tráfico de cigarrillos con drogas, cocaína, armas, marihuana, lo que sea. A mí los perros me habían dicho también que estaban traficando estos remedios paraguayos que son tipo, ¿cómo se llaman? Que son, ay, no me viene el nombre, que se usan para que el hombre esté más potente, digamos, ¿verdad? Tipo, ay, no me está viniendo. Bueno, dice que también están llevando eso. Y mucho remedio se está exportando por la misma vía. ¿Cómo vuelve el dinero a Paraguay, digamos? Yo envío el dinero, envío la mercadería. ¿Y cómo vuelve? ¿Cómo reingresa? Cada etapa tiene, es decir, cuando tiene que pasar la frontera y aquí se le pasa esto tienen que pagar antes. Uh-huh. ¿Y cómo se le paga antes, verdad? Y se le paga por unos mecanismos de las casas de cambio fundamentalmente. Eso es un mecanismo muy, muy importante, porque las casas de cambio hacen como una... ¿Cómo es que se le llama? En los bancos se le llama cámara de compensación. Sí. Bueno, eso mismo hacen, ¿verdad? Eso mismo hacen las casas de cambio y las financieras, ¿sí? Las financieras y los bancos que tienen corresponsalía en el exterior, ¿sí? Es decir, sí, yo tengo corresponsalía, pero con las financieras es mucho más fácil, más abierto. Sí. De hecho, como te digo, hay información sobre 8 o 10 financieras ahí de la frontera. Lo otro es que en realidad es todo tipo de tráfico. El tema de minerales y el tema de oro, de metales preciosos, etcétera, eso es todo un campo que no está investigado. Uh-huh. Aquí por lo menos en Paraguay. Lo otro es el tema de la inversión inmobiliaria.
Ujú. No sé si recordarás, un chef muy famoso aquí de Paraguay dijo una vez, no podemos competir nosotros con estos restaurantes que se están abriendo, porque estos son todos de lavado de dinero. Y nadie se fue a preguntarle de la justicia, nadie se fue a preguntarle por qué decía eso. Y la inversión inmobiliaria, mira, sería fantástico saber un poquito, ¿verdad? Porque la información que yo tengo, pero es extraoficial, ¿verdad? Etcétera, es que gran cantidad de oficinas y de departamentos del eje corporativo asunceno están desocupados. Yo lo escuché el otro día decir a alguien que el 70% eran luego de origen extranjero los que invirtieron, vamos a decir. Claro, El 70%. Claro. Entonces, todos esos son mecanismos que sirven para lavar el dinero. Hay otros mecanismos más sofisticados, que es el tema de los bancos. El tema de los bancos, aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque fíjate que el dinero de Cabeza Branca, Luis Rocha da Silva, Ujú. ¿verdad? Cabeza Branca, Estamos hablando de un narco. estamos hablando de un jefe narco, Ujú. ¿verdad? Movió capital por 4 bancos. O el dinero de los González Daer, fruto de la usura y de... Se habla de otras cosas, pero Un esas tipo no Milei, comprobadas. traigan los dólares, digamos. Exactamente. Imagínate que el movimiento documentado de Ramón González Daer, movimiento documentado de González Daer en 2 años, 570 millones de dólares en un solo banco. En un solo banco. Y la CEPRELAT no se les despierta la alarma, no saltan todas, tan. Eso es lo que ocurre. Entonces, vos tenés ahí esa situación. Y lo de Erico Galeano, perdón, también es parecido, digamos, Claro, lo de Erico Galeano con la Tie- cooperativa. tiene participación en varias cosas, que es lo que dicen esos documentos, ¿verdad? Ujú. Esos documentos lo que dicen es que Erico Galeano tiene una vinculación sospechosa de mover el dinero de narcotraficantes. ¿Verdad? Eso es lo que dice la investigación de Sí. CEPRELAT, porque establecen unos vínculos. Dice, los vínculos pues no necesariamente son pruebas de que algo es así. Pero cuando existen los vínculos, la obligación de la fiscalía es investigar esos vínculos, a ver si es real o no, ¿verdad? Porque yo puedo tener también un negocio y, no sé, vos sos un narcotraficante y pero venís y me compras de mi negocio tal cosa y yo te doy, ¿entendés? Ese vínculo puede no ser delictivo, te voy a decir, ¿entendés? claro. O sea, Es es como decir, la compra de un inmueble, digamos. pero la obligación, cuando surgen estas cuestiones, como los informes de CEPRELAT, o en nuestro caso, informe desde el Congreso Nacional, la obligación del Ministerio Público es investigar eso, que es lo que dijimos siempre, ¿verdad? Investigar y definir la culpabilidad de alguna persona o la inocencia de otras. Entonces, vos fíjate que el problema aquí no es eso. Yo le decía, recuerdo que yo le decía a muchas personas, le decía, a ver, a José Ortiz incluso yo le llegué a decir eso cuando se fue ahí al Congreso. Está bien, Cabeza puede venderle a otros y ustedes no serlos, pueden no ser. Pero yo lo que le pido a la Fiscalía es que le investigue a las 5 o 7 empresas que son las que compran de Cabeza, porque está identificado en ese informe, hay un diagrama donde están todas las flechitas de las empresas que compran. Nosotros llegamos hasta un cierto... Las empresas que le compran a Tabesa. A Tabesa. En Brasil. No, aquí en Paraguay. Ah, en Paraguay. En Paraguay, porque por eso pues es lo que se dice, no, nosotros le vendemos nuestros cigarrillos, ahora ¿quién mete contrabando? Ese ya no es mi problema. Ese es el problema de otro, ¿verdad? Perfecto. Vamos a suponer que sea así. que sea cierto, Sí. sí. No hay problema, no hay Sí, problema. sí. Pero ahí hay que investigar a esas 7 u 8 empresas. Y yo te digo una cosa, en ese informe está de que varias de esas empresas ni siquiera tienen local. Uno de ellos incluso su local figura es un puesto de salud. Otro es una casita así chiquitita, sin mayores. O sea, eso sería
lo que se podría, no sé si corregime, es como la trazabilidad, digamos. Se puede hacer. Exactamente, se puede hacer la trazabilidad. Entonces, perfecto, no hay problema. Esa es inocente, vamos a ponerle que es inocente y que... Pero la obligación, pues, y ahí tomo nuestro primer punto, institucionalidad. El problema no es que uno haga guerra política de un probable hecho criminal. El hecho criminal tiene la institución que debiera investigar a fondo cuando hay una denuncia o la posibilidad de la ocurrencia de un delito. Y eso es lo que la Fiscalía no hizo y no hace, ¿verdad? Al final del día, Leo, yo te digo una cosa. Esta lectura que yo tengo, yo les digo una cosa. Si nosotros tuviéramos gente como nosotros en el gobierno y ostenta el poder en este país, gana unas elecciones, si yo voy a encarar la seguridad de la nación, si es mi responsabilidad la seguridad de la nación, ¿qué tengo que hacer? Sacar miles de policías en las calles a perseguir y a meter estos que consumen chespi o el microtráfico, etcétera, que hay que hacerlo porque eso o sea, es obligación la seguridad en las calles, ¿verdad? Pero no vas a terminar con el asunto. No. ¿Cómo se termina con el asunto? Me estoy riendo, perdón, doctor, porque fue trágico, ¿no? La señora esa encapuchada con dos plantitas de cannabis. O sea. Entonces, te digo, ¿qué entonces es lo que tenés que hacer? Cuando nosotros construimos una lectura bien estructurada, para eso sirven estos informes, bien estructurada de cómo está ocurriendo y que tenemos que nuestra justicia tiene que identificar eso, pero la labor represiva del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Antes incluso que entre, ¿qué tendríamos que hacer como gobernantes en este país si queremos avanzar en una seguridad? Primero, ley de derribo de aviones. Que los americanos, groseramente, la responsable política de los asuntos políticos de la embajada, se fue una vez en una reunión y deciré más y yo le cantamos las 40 porque se fue a decir si nosotros aprobábamos el tema de derribo de aviones, era la posibilidad de que un avión, después de hacer todo el protocolo de avisarle que tiene que bajar, etcétera, etcétera, que ellos iban a retirar el apoyo a Paraguay. Es decir, yo le dije más elegantemente, pues vos me conoces a mí, yo no soy de elevar la voz y de decir cosas, ¿verdad? Pero decirle, le dijo, ¿usted qué se cree? Le dijo. ¿Usted qué se cree? ¿Usted dónde cree que está? Le dijo. Entonces, porque... O sea, la sugerencia de la embajada fue que no se apruebe esa ley. No, se aprobó la ley, pero sin el tema de derribo de aviones. No, del derribo te digo. Sí, sin el derribo de aviones. ¿Y por qué Estados Unidos Y hizo un análisis ahí que su dictamen jurídico de ellos era ese. Pero ellos hacen eso. Todos los países a nuestro alrededor, Uruguay tiene eso, Brasil tiene eso, Por eso. Chile tiene eso, Perú tiene eso. Es decir, ¿por qué está tan interesada entonces en...? Por ese capítulo para otra evaluación. Ahora, lo segundo, ¿qué tendríamos que hacer? Ley de derribo de aviones. 2, radares primarios en todo el país. Es decir, nosotros hoy aquí en Paraguay no podemos saber si una avioneta está volando. No podemos saber. Excepto aquellos que tienen prendido tienen un aparatito especial que yo no sé, transponder, no sé, algo así se llama, ¿verdad? Pero esas avionetas que circulan por ahí no podemos saber. No podemos saber. ¿Entiendes? No podemos saber. Entonces, radares primarios en todo el país. Tercero, una ley que recuerdo porque ley de derribo de aviones, yo también fui uno de los firmantes, propuse el tema de la ley de, ¿cómo es que se llama? De escáner en todos los puertos públicos y privados. En las aduanas estamos hablando. Los puertos donde suben los contenedores, etcétera, etcétera. Porque en realidad, ¿eso se aprobó o no? Eso se aprobó, pero no se está cumpliendo en un alto porcentaje. Y vi el otro día que 3, no sé qué, ya tenían descompuestos otra vez. O sea, claro, porque realmente hay cosas que se pueden... Lo que pasa es que el Congreso tiene una limitación también, doctor, ¿verdad? Por eso ustedes pueden hacer una ley
dice, bueno, listo, pongan el escáner, pero el que tiene que poner el escáner ya depende del ejecutivo. Por eso te estoy diciendo no. las medidas que hay que poner si querés trabajar en la seguridad del Estado y la seguridad ciudadana de la República del Paraguay, ¿verdad? Eso serían desde el Poder Ejecutivo, claro, ya, claro. Poner los escáneres en todo eso, derribo de aviones, 2 aviones, no hace falta que sean MiG-25, no sé qué miércoles, no hace falta. 2 aviones artillados, así como... 2 Chavantes de la década del 70 podemos usar, sí. ¿Entendés? Se puede usar para eso. 3, el bloqueo en el agua. Es decir, la Armada tiene que tener elementos de desplazamiento rápido, ¿verdad? Ujú. Y finalmente, te digo, si no haces eso no vas a poder frenar. Y en cuarto lugar, la batalla contra el lavado de activos. Porque el monitoreo realmente... Ahí me quiero ir al lavado. Sí. Estábamos hablando de las casas de cambio, ¿no es cierto? Del reingreso del dinero. Entonces me quiero ir al primer informe de ustedes. Caso Messer. A él le llamaban el doleiro de los doleiros. Doleiros, la traducción es cambista, digamos. Básicamente él era el cambista de los cambistas. Es así. Y recuerdo que vos le preguntaste a Santiago Peña, le preguntaste si el cártel de Sinaloa podía comprar bonos del Tesoro y después él hizo todo un chiste y no sé qué, y vos le dijiste, bueno, pero eso hizo Darío Messer. ¿Por qué le dijiste eso? ¿Qué quisiste demostrar al público, por decir así, cuando le decías cómo Messer compra, por ejemplo? Claro, o sea, con Peña hubo 2 circunstancias, ¿verdad? Una es cuando tocamos el tema de Messer, que él dijo que no lo conocía y hoy vi unas fotos donde él está con Messer, ¿verdad? Uh-huh. Y, o sea, sí lo conocía, ¿verdad? En todo caso, puede decir, no hay problema. A veces le conoces a gente y después no. Pero me quitó una foto. Bueno, pero perfecto. A ver, en primer lugar le dije, pero es posible que el cartel de Sinaloa venga a aterrirse en Paraguay y compre bonos del Estado paraguayo. Y él, recuerdo que esa vez se rió y dijo, no ocurrió y no va a ocurrir nunca que el cartel de Sinaloa... sí, como no creo que luego acá entren y digan yo soy de cartel. Compren bonos, etcétera, etcétera, así burlonamente un poco, ¿verdad? Exacto. Yo le dije simplemente, Darío Messer fue eso, le dije. Porque Darío Messer ya tenía en ese momento sendas investigaciones y en las bases de datos internacionales él ya figuraba como una persona sospechada e investigada por lavado de activos. Esa fue la respuesta de él cuando hablamos del tema de Darío Messer, ¿verdad? Y Darío Messer, recordemos, movió mucho dinero a través del Banco de Fomento también. Claro. Y la CEPRELAT nunca dijo nada. O no sé si dijo, pero nunca... Banco de Fomento tuvo 2 reportes de operaciones sospechosas, creo que en el 2015. No, uno del Banco de Fomento y otro de un banco privado de aquí del país, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese momento murió ahí. Se hizo en realidad no murió, en realidad se hizo una investigación interna, ¿verdad? Y cuando se presenta el informe a Voidanich, ¿verdad? Es ahí donde muere esa investigación. Entonces, de ahí pues surge este conflicto con Voidanich y esto que no sé en qué estadio está ahora, él tuvo una demanda, etcétera, etcétera. Era que recuerdo que Friedman, que estaba en la comisión bicameral de aquel caso Messer, sí, es el que trae y muestra las 2 actas, ¿verdad? Una era la que figuraba en el sistema informático de CEPRELAT y otro era el que fue presentado a la fiscalía de ese reporte. Y en los 2 reportes se hacían análisis de varios nombres. La unidad de inteligencia financiera de CEPRELAT informaba en aquel momento de 6, 8 nombres en su informe que estaba escaneado, sellado y firmado en CEPRELAT. Y el documento presentado en fiscalía estaba también sellado, firmado, etcétera, etcétera, y 2 nombres no aparecían: Darío Messer y Horacio Cartes. Casualmente.
Es así. Y eso es el origen. Aquella vez, ahí es donde se corre traslado a la fiscalía para que investigue y para que, bueno, defina qué es lo que ocurrió ahí, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que entender, uno en el Poder Legislativo no es un investigador policial. Lo que puede hacer es tratar de construir vamos a decir, una comprensión lo más equilibrada posible. Y en nuestro caso yo siempre dije, cuidado, no me metan ni un titular de diario, les dije. Ni uno. Vos lees todos los informes y no vas a encontrar un titular de diario, un artículo de diario no vas a encontrar. Si no tenemos documentos para decir algo que se dice que existe, y lo siento, no decimos. Por eso es que Bachi Núñez, recuerdo que dijo públicamente, y me lo dijo a mí personalmente también, puta, Jorge, ese es un copy-paste de documentos, me dijo. Y le dije, sí, tenés razón. Le dije, claro que sí. Tenés razón. Y claro, tienen que poner los documentos. Sí, los documentos son lo que hay que poner, ¿verdad? Es decir, a mí me cae muy bien que Bachi Núñez me haya dicho eso, ¿verdad? O sea, era porque... Es lo que hay que hacer. Porque es lo que hay que hacer. Y yo creo que nosotros... y ahí concluyo con algo que te quiero decir. Yo no soy político de espectáculos. Yo no soy... Y me reclamaron muchas veces que... A vos te aprecia, te respeta, etcétera. Pero vos te quedas así, tipo, golpear la mesa, subirte, derramarle agua a Calega la Verna. No, no soy eso. ¿No? Reivindico un país civilizado, respetuoso y equilibrado con contundencia, con firmeza, pero bien sobrio, ¿verdad? Y documentado, como dice. Doctor, un chiquitito quiero volver atrás porque me parece importante intentar hacerle entender a la audiencia cómo puede hacer la fiscalía para hacer la trazabilidad del contrabando de cigarrillos y llegar realmente a Tavesa o a Cartes. ¿Hay forma de hacerlo o no hay forma? Desde mi punto de vista, y yo pido disculpas ahí a tu audiencia y te pido disculpas a vos, yo no soy un investigador experto, vamos a decir, de ese tipo de cosas, de investigación policial, pero me queda muy claro de que aquí hay que tomarle a las 6 o 7 empresas que compran los cigarrillos. Y yo creo que de ahí vamos a tener el hilo hacia Brasil y vamos a tener el hilo hacia Paraguay, ¿verdad? De hecho, está trabajado en un documento, en un punto dado, incluso hay una tabacalera que es parte también accionaria, o era por lo menos en aquel entonces de Tavesa, ¿verdad? Tenían cuestionamientos muy duros. Había un informe donde había transacciones financieras con una empresa que estaba denunciada como cooperante para el ingreso de activos de Corea del Norte, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas así extrañas, densas, ¿verdad? O sea, que están lejos de nuestra capacidad de investigar si eso es así o no, ¿verdad? Pero categóricamente que el Ministerio Público debiera de tomar esas riendas. A mí me parece ese es el punto inicial. Y en segundo lugar, buscar la trazabilidad. Pues yo te digo una cosa, si hay un defecto en el delincuente, sí, ¿entiendes? O en realidad, si te dice, si vas a robar para vivir humildemente, no, ¿para qué vas a robar? Es decir, la ostentación tiene que ser claramente... Ahora, por ejemplo... Como hizo Rodríguez, que dice que dejó de fumar y se construyó su mansión, por ejemplo. Imagínate, ahora agarrás y tenés este arquero que su avioneta cayó ayer, creo que antes de ayer, ¿verdad? O sea, la verdad que $80,000 no es que así sacás del bolsillo y todo eso. Perfecto. Tiene que hacerse. Por eso que hubo tanta resistencia. Vos recordarás cuando quisimos incluir a los clubes deportivos, sí, ¿verdad? Al tema del control de CEPRELAT, ¿verdad? Y bueno, lo de Deportivo Capiatá, es decir, es muy delicado. Dicho sea de paso... Bueno, y el ¿cómo se llama el uruguayo este que Marcet, por ejemplo. Marcet operó a través de eso, ¿verdad? O sea, indudablemente
es una fuente importante, de verdad. Quiero preguntarte, y me respondes por favor después de la pausa, sobre las famosas acusaciones que hizo Estados Unidos contra Cartes, la embajada norteamericana en 2 ocasiones, hablando contundentemente también del vicepresidente, no la vamos a dejar ahí como si fuera un santito, ¿no? Porque yo me pregunto, quiero que me ilustre o que vos me des tu opinión o que me des me hagas un panorama un poco más amplio, porque tal vez uno se centralice. Yo digo, ¿por qué nunca mostró una prueba a la embajada norteamericana? ¿Por qué nunca mostró una prueba? Pero a lo mejor no tiene por qué mostrar tampoco. Por eso quiero que vos me des tu opinión al respecto. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, seguimos aquí, Made in Paraguay, Ñandutí, hablando con el doctor Jorge Querey, haciendo un repaso. Me parecía importante, doctor, hacerlo. Ya hace rato que te quería invitar y bueno, se dio hoy, porque también tiene que ver con eso de que aparecieron las acusaciones y tan rápidamente se le acusó a Abdo y a todos sus ministros, digamos. Ahí está bien, yo no estoy, ni vos ni yo le vamos a defender a Mario Abdo, digamos, pero es como que una cosa corrió súper rápido y la otra nunca corre, digamos, ¿verdad? Que es un poco la... Y por eso te planteaba antes de la pausa, ¿qué pensás vos de este tema, las acusaciones, cuando uno dice, en mi caso yo los digo, ¿verdad? Y quiero saber cuál es tu mirada. ¿Por qué la embajada dice, este señor está declarado corrupto, este señor no tiene la visa, este señor tiene que vender, bueno, no dijo tiene que vender, dijo le entregaba sobres de dinero a los parlamentarios, o sea, acusaciones gravísimas, que todo el mundo siempre dijo, es cierto, Cartes reparte dinero, a mí me decían que era primero, luego Velar, no, Velar, ¿cómo se llama el vicepresidente? Aliana. No, el anterior. Velázquez. Perdón, Velázquez. Velázquez dice que era en su oficina, cuando era cartista, era el que repartía el sobrecito. Venían los diputados, entraban en su oficina y le daban los, no sé, $10,000, lo que le den, ¿verdad? Y después fue Aliana. Y el embajador dice públicamente, él reparte dinero a los parlamentarios. Bueno, ¿tiene que mostrar o no tiene que mostrar la prueba del embajador? O Estados Unidos, digo. Depende totalmente de ellos. Pero te digo una cosa. Para explicarte, te cuento una anécdota. Yo estuve reunido, recordarás, Richard Nephew, miembro del Departamento de Estado, encargado desde el gobierno de Obama del tema de las sanciones a los países, ¿sí? Él tiene un libro, él es profesor de la Universidad de Washington, creo que, ¿verdad? Y él tiene un libro donde dice una cosa fantástica, de pinta de cuerpo entero. Las sanciones tienen que ir empujando a los líderes, a los políticos, a los estados y a los países hasta un momento en que converjan con nuestros intereses. Ese es el objetivo de cualquier sanción. Vamos entonces a lo siguiente. Problema, yo te respondo ahora. 14 años la DEA operó con el Chapo Guzmán. 14 años. Sí, con el argumento de, vamos a decir, de luchar contra el cartel de Medellín, creo, ¿verdad? Pero 14 años trabajó con el Chapo Guzmán, que era del cartel de Sinaloa. Entonces la pregunta es, a ver, ¿dónde estamos parados? O sea, ¿realmente estamos interesados éticamente en una idea del bien y del mal, de la honestidad, la deshonestidad, la transparencia o la no transparencia? Y yo te digo una cosa, no van a dar ningún documento y van a seguir subiendo la presión hasta que se encuentren con sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Nosotros creo que somos la primera o la segunda flota de transporte de carga más grande del mundo. Paraguay tiene. De las 6 empresas que operan, una es paraguaya. Las otras 5 son del capitalismo internacional, diferentes nombres, pero no son paraguayas. En segundo lugar, tenés todo el tema de los campos, del tema de soja, del tema productivo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que
generan grandiosas ganancias. Tercero, los intereses geopolíticos de la región, ¿verdad? No vayas a descuidar el tema de que ahora los americanos aterrizaron en la Antártida con la base que les prometió Milei darle, ¿verdad? A cambio de un avión viejo de los años de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Ese fue el precio que pagó Estados Unidos para tener lugar para poner su... En la Patagonia una base. En la Patagonia una base, ¿verdad? Entonces yo te digo una cosa, aquí el juego político, juego es una manera muy hasta ofensiva de decirlo, realmente admito que esa no es la frase más. La política y los políticos de los sectores más poderosos del país y del exterior trabajan en una guerra de equilibrios permanentes, no más. Es decir, la idea de nadie es destruir la maquinita que produce el dinero. Es quien se adueña de la maquinita. Esa es la discusión. Yo te digo una cosa, de ese informe está el tema de este general Velázquez de la Armada, donde con videos, porque está presentado con videos, en nuestro informe, en nuestro último informe del lavado de activos, etcétera, donde tocamos el tema de contrabando. En 2 noches, 120 camiones de gran porte de detrás de la Armada, en terreno de la Armada, aquí en Ita Enramada. 120 camiones de carga de contrabando que venían, seguían. 2 noches, en 2 noches. ¿Te imaginas? Una barbaridad. Mes? O sea, estamos hablando de un movimiento. ¿Qué pasó con...? ¿Se le investigó al general Velázquez? ¿Se le investigó a los militares que estaban de guardia? Segundo, con videos. Eso sí salió una sentencia para algunos de lo que se les filmó ahí. Ciudad del Este, sitio de paso de contrabando, de todo ese tipo de cosas. Cada uno tenía que entrar y dejar. Y de vez en cuando, en esos videos tenés que ver, Leo, alguna vez, porque te da todo piel de gallina. Le dice, bueno, ¿sabes qué? El patrón quiere que, el jefe quiere que, no el patrón. El jefe dice que tenemos que mostrar algo. Bueno, tráenos 10 bolsas de tomate. Entonces, al día siguiente, 10 bolsas de tomate, esto incautamos en la, no sé qué, miércoles por los medios, está en la lucha contra el contrabando, en las dificultades. La pregunta es la siguiente, ¿por qué se termina en esos operarios y esos militares que ahí cobraban, no sé, 5.000, 10.000, 20.000, etcétera, etcétera? ¿Vos crees que esa plata recaudada, ellos se quedaban con esa plata? La gotita de eso se quedaba para ellos. El resto, ¿a quién se iba? ¿Y por qué la investigación no siguió hacia quién se iba ese dinero? ¿Entendés? O sea, yo creo que, como te dije, yo no soy investigador policial ni nada, pero es sentido común. Es sentido común. Pero no es una ofensa que un embajador de un país haga una acusación contra un expresidente tan grave que yo coincido con las acusaciones porque hay muchos elementos por ahí para demostrarlo y no muestre nada. Yo te digo una cosa, inmediatamente un gobierno, no digo socialista, de izquierda, serio, digamos. Un gobierno serio, ahí mismo el canciller tiene que convocarle al embajador de ese país y pedirle explicaciones. Pedirle explicaciones. No puede un embajador salir a decir alegremente tal o cual cosa. Pero no es el primer caso. Hay el caso de una empresaria de Ciudad del Este, no recuerdo en este momento el nombre, desde Estados Unidos a Paraguay, contrabando de celulares y ese tipo de cosas, ¿verdad? Una millonada, no sé cuánto, 10 millones de dólares, una cosa así, que también se le declaró significativamente corrupta. Y está ahí operando, es una empresaria exitosa de Ciudad del Este. O sea, no, está tranquila. Está... Claro, el tema, yo te digo una cosa, es que, entonces volvemos a mi primera explicación. La embajada americana lo que juega es a presionar las circunstancias políticas para alinearlo a sus intereses. ¿O por qué ustedes creen que Peña vota en contra del tema del alto el fuego allá en la guerra de Israel contra Hamas, etcétera, la franja de Gaza, etcétera?
¿O por qué te parece que vota, el único país que vota a favor de Taiwán de toda Latinoamérica con Estados Unidos es Paraguay? ¿Por qué vota? Es decir, funcional a todo esto. Hoy sale una noticia terrible, terrible. Yo no sé si la gente se está percatando. En todos los medios argentinos está. Yacyretá nos debe casi 200 millones de dólares. No sé, monedas más, monedas menos. ¿Qué se fue a decir Peña ahora? Se fue a decir ellos que van a esperar. Paraguay va a esperar que se estabilice la situación de Argentina, etcétera, etcétera. Y que Milei no es Alberto Fernández. Es decir, si era Alberto Fernández, sí le iba a exigir por factura político-ideológica. A Milei no. Y nuestra necesidad de medicamentos oncológicos con los 200 millones de dólares que nos cobramos, que nos corresponde como país, de Yacyretá. Y él se da el lujo de ir a la Argentina y decir, no, nosotros vamos a esperar. No, ni siquiera hay una agenda de pago. Porque vos si me debes dinero, si yo soy bueno contigo y no te quiero joder, no te quiero mandar a la cárcel, hacemos un plan de pago. Hacemos un plan de pago por lo menos. ¿Entendés? Hasta que lleguemos, ni eso. Va a esperar porque es Milei y porque no es Alberto Fernández. ¿Sabes qué? Es de un cinismo sin límites. ¿Entendés? Entonces, ahí es donde vos vas entendiendo por qué la Embajada de Estados Unidos toma una posición, pero regula hasta dónde llevar. Lo toma y regula hasta dónde llevar. Y yo te voy a decir una cosa. Hoy, una cuestión que a mí me parece que fue en las elecciones del 2023, más allá de los debates que tuvimos con respecto a esos temas, ¿verdad? Yo creo que por eso es que Peña era tan bienvenido en la embajada americana. Porque si yo tengo cosas de qué acusar a tu entorno, puedo derrumbarte, etc., ese es tu aliado ideal. Porque vos tenés de dónde agarrarle. Hay una expresión más grosera, pero tenerle controlado, ¿verdad? Si vos haces, si te pasás de línea, Entonces eso no coincide, doctor, con algunos colorados que dicen hubo injerencia a la embajada para que caiga el gobierno colorado. Yo creo que hubo injerencia de la embajada en la política de Estado de la República del Paraguay. Pero no para que caiga el Partido Colorado, porque si no es esto que vos estás describiendo, de que si hubiera, vamos en el imaginario, o gana Euclides Querey, o gana Efraín, o lo que sea, y empieza una política distinta de Estado con todo lo que vos describiste, Aló, entonces muchos de estos temas no existirían, digamos, ¿verdad? De la hidrovía, de esto, de aquello. Entonces decimos, estoy haciendo una injerencia, pero al final lo que estoy haciendo es hacerte seguir en el gobierno, pero para que yo pueda manejar los hilos desde atrás. Es así mismo, Leo. Entonces, por eso es que cuando hablamos de estos temas, tenemos que llevarlo a que la gente entienda lo que está ocurriendo. Que la gente entienda lo que está ocurriendo. Por eso es tan importante que estas lecturas sean profundas. Y segundo, que tengamos la capacidad de transmitir estas. Porque yo te digo una cosa, no te imaginas las horas de estudio personal que me llevó a entender que miércoles eso de lavado de dinero, que miércoles gafilat, que miércoles son las leyes esas, etcétera, etcétera. Yo nunca me olvido que las leyes de gafilat, esas sugeridas, en principio en la bancada iba a ser rechazada, ¿sí? Ya se dijo, y tiene razón los compañeros que plantearon, esas son propuestas que vienen de Estados Unidos, ¿verdad? Dentro del marco de un juego de... Pero yo pensé en lo siguiente y les expliqué eso y por suerte los compañeros entendieron y acompañaron entonces que la aprobación de estas leyes, haciéndole algunos recortes que ya eran groseros, ¿verdad? Algunos eran directamente injerencistas, pero nos opusimos y yo creo que por eso salieron esas leyes. Pero yo les decía a ellos, el problema es el siguiente, le dije, si estas leyes existen en un gobierno que quiere ser honesto, híjole, es de una gran ventaja tener una legislación de esas características. Es decir,
yo le veo a un arquero del club, no sé dónde, ¿verdad? Que tiene un movimiento extraño, una casa de la Gran 7, tiene, ¿verdad? Y no se justifica todo. Y la investigación de lavado de activos es una instancia administrativa. No es judicial, es prejudicial. Por eso es que cuando se le envían los informes de CEPRELAT a Sandra Quiñones y no abre investigaciones con respecto a eso, es muy grave. Yo siempre dije, si Sandra Quiñones, si todavía no prescriben, Sandra Quiñones, si hay un cambio de gobierno, puede tener una demanda por obstrucción en la justicia, obstrucción a la investigación penal, ¿verdad? Podría tener eso. No sé si prescribe o no eso, pero si ocurre eso. Entonces, al final, yo te digo, a mí me parece que son muy claros y por eso yo me permito evaluar, por ejemplo, cuando el ministro del Interior, Riera, dice, estamos haciendo esto, aquello, lo otro, etcétera, etcétera. Pero cuando vos analizás la macro, que es la raíz de la inseguridad, y vos no haces nada contra la raíz de la inseguridad. El resto es show nomás. El resto es espectáculo nomás. Doctor, te quiero llevar un rato a la política en sí, en el sentido del copamiento de Honor Colorado, de todas las instituciones. ¿No crees que hay una soberbia extrema de ellos y que Carte está pendiente de un hilo, de un hecho que lo termine tumbando a él y lo arrastre a todo Honor Colorado, a Peña? Al menos yo pienso eso, ¿no? Algo puede pasar y ellos no sé si nos están previendo o es tan grande la soberbia de que creen que pueden hacer lo que quieran. Y el poder es enceguecedor. Cuando estábamos durante el gobierno de Fernando Lugo, yo lo acompañé a una gira en el exterior y recuerdo que un parlamentario, ex ministro de Agricultura y Ganadería, estábamos sentados en el lobby del hotel en Tokio, en el Grand Hyatt Hotel, un hotel brutal. Y miraba al tipo, ¿verdad? Estábamos tomando cervecitas, ¿verdad? Miraba al tipo y me dice, Jorge, ñaño no no tante la recultura, porque con la ñan de plata de internet ya como hay nunca. Bueno, ese es el concepto, ¿verdad? Y además te digo, la parafernalia del poder tiene algunas cosas excitantes, entre comillas. Se ponen todos firmes cuando vos pasás en un lugar, etcétera, etcétera. Es ¿cómo te digo? Es el show para seducirle a las personas, justamente. Y la burocracia que se dedica a esto, en un aspecto hay cosas que son positivas que tienen que ser porque es el código de relacionamiento internacional. Pero hay otras cosas que son en realidad para eternizarse en eso. La burocracia es especialista en hacer que el statu quo permanezca. El Partido Colorado, esto de generar el enemigo crítico dentro del Partido Colorado, lo viene haciendo desde 1947. Lo viene haciendo desde el 47. Siempre la oposición más radical del gobierno colorado de turno generan al interior del propio partido. Es una cosa increíble. Lo segundo es la soberbia. Sí, más soberbia. Cuando vos tenés cierto poder, crees que sos omnipotente, que no te va a alcanzar nunca luego. Esto último de repongo el fuero, no, está mal, quito otra vez, o sea, lo de Katia González, sacarle... Me parece ver, ¿sabes qué? Me parece ver en el quincho los perros tomando whisky, ¿entendés? Y enojados por lo que no sé qué pasó el otro día anterior, y entonces sale uno de ellos y qué puta, vamos a quitarle los fueros aquí a los perros, y dale, y al día siguiente se van y atropellan y levantan los fueros, les reponen los fueros a los tres. Te juro que no es... Pero a eso me refiero, te juro que no es mucho más inteligente. No es, Leo, no es mucho más inteligente. Eso que los perros hacen sentados tomando al costado de una canchita de fútbol,
Ellos hacen el Ellos quincho. hacen, pero a ese nivel de impacto. Claro. ¿Entendés? Bueno, pero cuando Ovelar, Silvio Velar, que dijo que él nunca iba a votar por un desafuero, que no, que qué sé yo, y después en un acto de sincericidio cuenta que se va a lo de Calais, que Calais le termina de, vamos a decir, convencer, yo creo que le dio un apriete, y entonces él termina votando por destituir a Katia González. Eso te demuestra nomás un poco a dónde se llega, digamos, porque me decía un amigo, justamente, te comenté a alguien que escribió un libro, me dice, Leo, esto no es una cuestión de lucha por el poder para ver, esto tiene que ver ya con un copamiento absoluto, digamos, ¿verdad? O sea, esto tiene que, y es de mucha gravedad eso. Es de mucha gravedad. El tema es que te digo una cosa, por eso que esto es muy delicado, Leo, porque este copamiento va empujando a una situación donde la única respuesta es la confrontación. Y eso es muy grave. Esperemos no llegar en nuestro país otra vez a épocas dolorosas. Tenemos una larga historia nosotros de cuestiones dolorosas. Pero esto va llevando a una situación donde ya no te quedan recursos institucionales para responder y entonces comienza la agresión, ¿verdad? Y esas crisis son tremendas, porque si termina ganando el poderoso, es porque entró a reprimir tremendamente. Y si gana el sector que criticó a eso, es a costa de mucha sangre, dolor, vidas, etcétera, ¿verdad? Por eso que creo que hay que seguir con... Me pareció muy lindo lo de los estudiantes y lo de, sí. y lo de Comecipar. Exacto. También lo de Comecipar. Sí. Los estudiantes, cuando todos teníamos un concepto, hay que admitir eso, Leo, todos teníamos un concepto de que como lo que los universitarios, los estudiantes secundarios, todos están tan callados, están en sus cosas, están en sus redes, en el viroreí. Ese era el concepto generalizado. Sí. Y de repente vos le tenés a líderes emergentes que vos no le conoces, pero tienen una comprensión tan clara de lo que está ocurriendo. Y lo otro, el sector médico, mis colegas, es un sector normalmente muy conservador, te voy a decir. Muy conservadores normalmente, ¿verdad? Se hacen unas elecciones en nuestra cooperativa. Nunca hubo tantos votantes como esta vez. ¿Y sabes por qué? A mí me llamaron 20 colegas que no activan en la cooperativa, pero para que me vaya a votar. Porque me decían, ¿sabes qué? Aquí estos cartistas están queriendo copar. Dice que las colas para la votación es impresionante. Era una cosa increíble. Lo cual es lo que a mí me da esperanza de que la ciudadanía sí realmente tienen claro lo que está pasando. Lo que pasa es que no nos va a perdonar a gente que no tengamos propuestas concretas y que seamos muy firmes en nuestra batalla. Se sacrifica a veces el no tener propuestas concretas si se es firme en la batalla. El hecho, el lenguaje no verbal del agua que le derrama Payo a Calega Laverna es una ruptura cuasi cultural, te diría, decir, híjole, eso es lo que necesitamos. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo comunicar nosotros eso mismo? Sin agarrar y tirarle una piedra a Khaled o tirarle una piedra a Horacio o a Peña, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos eso? Ese es el desafío para nosotros. Yo tenía muchas más preguntas, doctor, pero la última te quiero preguntar sobre el caso Pechi. ¿Qué pensás de esto? ¿Se va a llegar a un final? La mamá a mí me dijo en este programa que la orden salió de Paraguay. Ella está convencida de eso. Demasiados elementos hay de que de Paraguay salió la orden, ¿verdad? Yo no creo que se llegue, Leo. Por lo menos mientras dure este gobierno y este control político de la cuestión, no creo que se llegue a... No, ¿sabes por qué? Porque esto implica demasiado. Porque esto en realidad va a develar el peso en las organizaciones criminales internacionales que líderes paraguayos tienen. Y lo segundo que va a demostrar es cuáles son las conexiones de estas organizaciones colombianas, paraguayas, etcétera, etcétera. Es decir, si estaban conectados para matarle a un fiscal, te imaginarás para qué otras cosas están conectados, ¿verdad?
la envergadura de otras cosas para lo Pero la Fiscalía colombiana trabajó muy bien, digamos. O sea, hemos visto video, el seguimiento. Yo le hice una nota a una periodista que siguió todo el caso. Realmente fue impecable, digamos, hasta llegar a la Chacón. O sea, hasta que ella, bueno, sigue diciendo que no sabe, pero está todo demostrado, digamos. O sea, está todo demostrado lo que pasó en Colombia. Sí, así es. No, yo tengo poca expectativa en este momento, ¿verdad? Sinceramente te digo, porque creo que la envergadura de lo que se puede develar, develar se dice, o es desvelar, develar lo que se puede develar, de aclarar el crimen del fiscal Pecci, creo que es de una envergadura muy, muy significativa. Y creo que hay actores internacionales que no desean eso. Brevemente, lo último, ¿vas a seguir en política? ¿Sos un animal político? ¿Siempre fuiste desde los gremios? ¿Llegaste al Senado? ¿Fuiste candidato? ¿Cómo sigue tu carrera? No, yo voy a seguir, claro que sí. Estoy a full metido en la medicina, soy a tiempo completo, como en mis mejores tiempos, ¿verdad? A mí me gusta mucho la medicina, yo soy médico de corazón realmente, ¿verdad? Me encanta lo que hago como médico, pero creo que lo que tengo conmigo es que ningún ciudadano o ciudadana de la República tiene que estar por fuera de opinar, de colaborar a que tengamos días mejores en el país, ¿verdad? Y eso puede pasar o no por ocupar un espacio público, electivo, ¿verdad? Ni siquiera designado. Yo en este momento hago exclusivamente medicina privada. Lisa y llanamente es tan contradictorio porque faltan intensivistas aquí en el país, no hay neumólogos en muchas partes del país, ¿verdad? Pero no hay un lugar donde se esté concursando para tener un neumólogo o para tener un intensivista. No hay un lugar que se esté concursando. Y yo no voy a recurrir a influencia política porque, por un lado, tengo problemas con los jefes actuales, vamos a decir. Pero, por otro lado, tampoco voy a dar ese flanco tan absurdo de que el día de mañana me tengan que reclamar buen traste por tráfico de influencia a tener este cargo como médico en tal parte, ¿verdad? No lo voy a hacer, ¿verdad? Seguí en política entonces. Sí, claro que sí. Gracias, doctor. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Leo. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya volvemos. El país eligió informarse. Eligió Made in Paraguay. Con Leo Rubín. Hasta la próxima semana.